Carlos Francisco Monge es uno de nuestros poetas más consolidados. Es ensayista, profesor. Además de su actividad literaria, es filólogo, crítico literario y ejerce la docencia en letras hispánicas. La editorial de la UNED publica su último poemario, Nada de todo aquello. Carlos Francisco Monge es un poeta contemporáneo costarricense, me parece a mí que de los más destacados, en primer término por la calidad de la factura de su obra poética, en segundo lugar por su relación directa con el oficio de las letras, tanto como profesor universitario, como académico, como ensayista y como escritor. Me parece que su obra es una obra muy rica, muy interesante, de una gran cantidad de matices, muy variable, y que en los últimos años se ha venido renovando con una serie de temas, de asuntos y de perspectivas no solo contemporáneas, sino muy atractivas para pensar las letras centroamericanas. Pues yo me considero simplemente una persona que se ha dedicado básicamente a las letras. En primer lugar, como afición, cuando uno es adolescente y tal, y luego como estudiante universitario y finalmente como profesional. Lo que pasa es que las letras, siempre las he visto en dos grandes escenarios, el escenario propiamente creativo y el escenario profesional. A diferencia de lo que algunas personas han mencionado, yo he tratado siempre de separar, si se quiere, esos dos personajes, ¿no? El personaje poeta, el personaje escritor, por una parte, y por otra parte el personaje profesional. O sea, yo vivo de la docencia universitaria y efectivamente en el campo de la filología, de los estudios literarios, pues también he hecho algún tipo de trabajo. Y lo otro que a mí en lo particular me parece que vale la pena tener en mente es que el escritor, si quiere ser tal, tiene que ser muy constante. Un escritor, no digo yo que escriba constantemente, pero un escritor si sabe a sus 20 años que ese es su papel, su aspiración, no puede ser una persona que publique o que haga cosas cada 7 o 10 años. Es una persona que requiere constancia y en mi modesto criterio me parece que ese es mi caso. Faltando 10 poemas para completar este libro, me pregunto, ¿cuántas frases falaces escribí? ¿Qué número y valor les he atribuido a las metáforas, al oxímoron, al seuma, a la aliteración? ¿Faltó pulir acentos, limpiar de la ceniza, evitar el bruñido excesivo? Nada, amigos, nada ha faltado. No sé si soy un escritor demasiado productivo. También he perdido un poquitín la cuenta. Tengo alrededor de 10 libros de poesía. Yo empecé a publicar a mis 20 años, 21 años. Y he tenido una especie de ritmo casi promedio de 3 años. Cada 3 años se publica un libro. Pues sí, ya a mi edad, pues tener 10, 11 libros de poesía, ya yo considero que es una cuota no despreciable en la modesta actividad librera y literaria costarricense. Y desde luego lo que todos los poetas aspiran a creer, y es pensar que el último libro que uno ha escrito es el mejor, lo cual no es cierto. Eso lo dirá la crítica, eso lo dirán quienes leen la poesía. Y en todo caso, también he afirmado, no es la primera vez que lo digo, que el poeta no debe aspirar a un reconocimiento como persona. Yo quisiera sentir que la poesía que yo haya escrito se lea como un acto artístico, como un acto literario, independientemente de que lo haya hecho yo o no. El poeta, en último término, es un ser biográfico y, si se quiere, prescindible. Y lo que cuenta es el libro de poemas. Nadie se acuerda de qué hizo Lope de Vega o Petrarca o Dante. No quiero compararme con ellos. Pero a nadie le importa la vida de estos escritores. Lo que importa es la obra que hoy día, después de 500 años, se sigue leyendo. Un solo poema que persista ya vale la pena el esfuerzo de ser poeta. Nada de todo aquello abre sus páginas como una epígrafe de 2 españoles universales, Quevedo y Pérez Galdós. El primero nos amenaza con verdades desnudas y el segundo jura y perjura su inexistencia, su mitología. La obra es una colección diversa de temas, símbolos, contenidos, juegos y personajes. Es también un claro desafío a la retórica actual y a la solemnidad.
Carlos Francisco dispara contra lo sublime y sus ceremonias. Escribe un poema por página, en un total de 106 poemas. El primer caso que a mí me gustaría señalar es que no soy de las personas que planea un libro expresamente, como cuando un novelista quisiera escribir una novela sobre un determinado tema o una obra de teatro sobre un tema. Me parece que en general, en el caso de los poetas, los libros de poesía se planean poco. Con esto lo que quiero decir es que en general mi obra poética tiene cierta unidad temática, cierta percepción de la realidad, ciertos propósitos generales, pero no como para armar un libro. Ahora sí, paradójicamente, la diferencia con este libro es que sí tiene cierta unidad de intención, cierta unidad de tono, cierta unidad temática. Por eso es que el título no deja de ser muy explícito, nada de todo aquello, porque en cierta medida es un libro asociado, no digo que completamente, pero asociado a la parodia, a cierto tono satírico, a cierta mordacidad, pero yo quisiera que mis lectores entendieran que no es una posición desde el punto de vista ético o moral contra alguien, sino contra un cierto tipo de discurso. O sea, que es un libro que quisiera dialogar o confrontar cierta forma de hacer poesía. Los poemas, en efecto, en general, siendo poemas de ese tono, suelen ser breves, es lo que se aconseja. No conozco un caso de un libro de poemas cuyos textos sean extensos. Entonces, esa brevedad a la que usted hace referencia es cierta. La brevedad a veces ayuda a que haya un efecto estético y de mensaje en particular. Sí sé, hasta donde tengo recuerdo, son 54 poemas, 53, 54 poemas, con temas alrededor de cómo es que la poesía debe renunciar a ciertos tópicos, a ciertos hábitos, por ejemplo, el hablar de sí mismo. Soy de los que cree a estas alturas que lo menos importante en un libro de poemas o en unos poemas es que el poeta hable de sí mismo. El poeta no escribe de su vida, escribe en todo caso con su vida. Los poemas autobiográficos suelen ser eso, una especie de exposición, en mi opinión, excesiva de la vida personal de alguien. Y dicho en rigor, a nadie le interesa la vida personal de nadie. En todo caso, lo que le interesa es su obra. Ese es básicamente el tono y esa fue la manera de construir los poemas. A esa brevedad a la que usted con mucho acierto se refiere, apunta mi interés por hacer poemas que tengan un cierto efecto inmediato, corto, que el tema, que el objeto o el asunto no se diluya. Vivir para jugar, de María Pérez Iglesias. Es un texto lúdico, humorístico, que mezcla la ronda, la canción, el chiste, la adivinanza y los dibujos con los sentimientos y la memoria. El autor dirige su voz hacia muchos personajes de la cultura occidental, como al padre inventor del ensayo moderno, al escritor francés Michel de Montaigne, quien alguna vez se preguntó a sí mismo, qué sé yo, Carlos Francisco dice, era un señor que de todo escribía y hablaba. Actualmente su estatua del céntrico barrio latino de París sirve como un amuleto de la suerte para los estudiantes de la Sorbonne, quienes, antes de los exámenes, tocan el pie derecho de la estatua. Sobre este escritor amuleto, el autor continúa diciendo, nunca pudo explicar por qué la vida es fácil y apremiante, hermosamente antigua, sin mayores virtudes que la risa, los nombres, la amistad. Nada de todo aquello es un libro que yo ubicaría dentro de una corriente muy rica que tiene que ver con el empleo del humor, ¿verdad? Podríamos decir del humorismo literario. Un humorismo literario que tiene un objeto particular. Ese objeto particular es el oficio de las letras, en sus diferentes esferas o aristas. Me refiero a esto, por ejemplo, el oficio de las letras como escritura. Este es un poemario acerca de la escritura poética, acerca de la escritura lírica. Podríamos decirlo también en unos términos un poco más académicos acerca del discurso poético. Es un libro que hace sátira sobre cómo se escribe la poesía en nuestro medio, en el medio regional en general, en la época contemporánea. Es un libro también que hace sátira a propósito de ciertas prácticas
no solo de los poetas, como decíamos en el primer ámbito, sino también de los profesores universitarios, de los académicos. En general podríamos decir ciertas prácticas, ciertos usos de la intelectualidad, que son convertidos aquí en objeto de escarnio, de revisión, de broma, si se quiere, ¿no? Y también me parece que uno de los temas más interesantes del poemario, una de las dimensiones más interesantes del poemario, es que trata con humor, con desenfado, un aspecto particular de la poesía, que es su limitación para capturar la realidad, la vida, para explicar, digamos, de una forma consistente, si se quiere, cuál es, digamos, la condición humana, las realidades humanas, los problemas sociales, la vida en general. En este aspecto es donde me parece que el poemario se vuelve muy, muy atractivo, ¿no? Porque con mucho desenfado el poeta da cuenta de sus propios límites, ¿no? De los límites de su oficio, de su empresa, por tratar de comprender, de aprender el mundo, tanto social como humano. Nada, amigos. Nada ha faltado. Un poco de verdad tal vez, algo de cal y canto, algo de precaución para no abusar del sarcasmo. Nada más. Los poemas, insisto, son cordajes seguros en medio de la zozobra, fibrosos, bien templados, seguros de aguantar, de resistir. Puede ocurrir que un poeta tenga una capacidad tal de creación, o sea, de creación verbal, que haga que lo que él ha tenido como parte de su vida, de su biografía, pueda servirle para crear poesía, pero no a la inversa. La poesía no tiene por qué ser un diario privado personal, porque eso desvirtúa. Lo otro, efectivamente, es probable, yo en materia de psicología y de creación literaria asociada al psicoanálisis no tengo mucha información. Posiblemente tenga un poco de datos muy básicos, pero efectivamente el adolescente, cuando empieza a escribir sus cuentos, sus pequeños relatos y desde luego sus poemas, tiende a hablar de lo que le está ocurriendo a él. A todos nos ocurrió a nuestros 15 años. Pero ya cuando el poeta va adquiriendo el sentido, como muy bien lo cita este filósofo, se percata de pronto que una cosa es la vida del poeta como individuo y otra cosa es su deber como creador de arte. Allí es donde comienza a deslindarse claramente el creador de la creación. El poema de Goemas, claro, tiene mucho de satírico, tiene mucho de mordaz y desde luego es una especie de ataque a esta idea de que cuando se escribe poesía, se escribe sobre lo que a mí me ocurrió, lo que a mí me ha pasado, que suele ser un ámbito como de lo intocable. Y debo decirlo también con toda claridad, eso es un tono muy general en la poesía costarricense, que algunos escritores jóvenes han ido entendiendo, han ido superando, pero en general, y déjeme decirle que yo he leído bastante poesía costarricense, por razones, como le decía antes, de profesión, le puedo asegurar que por mi modesto escritorio, mi modesta mesa de trabajo, han pasado cerca de 900 libros de poesía costarricense que he leído de la primera página al punto final. Y puedo asegurarle que hay una gran tendencia a esa especie de egocentrismo, egolatría, o como se llame, o egotismo, que ha desvirtuado gran parte de la poesía de Costa Rica. Eso no solamente en el caso de Costa Rica, usted se va a encontrar muchos grandes poetas hispanoamericanos y españoles que hablan mucho de sí mismos, pero a pesar de ello, el poema se defiende y logra superar esa especie de enfermedad que es el autobiografismo. Cristóbal Colón llegó a Limón un día de septiembre de 1502. Entonces, en el año 2002, celebramos el 5º centenario, o conmemoramos, ¿verdad? Sí, no queremos a veces usar mucho la palabra celebrar, porque también hay mucho que lamentar. Pero bueno, eso es la historia, eso es lo que aconteció. Y obviamente la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica tenía interés en una actividad para conmemorar esa llegada de
Colón, de Cristóbal Colón a Limón. Entonces nosotros conmemoramos ese 5º centenario con 3 libros, uno de Luis Fernando Cibaja Chacón, dedicado a los primeros 40 años de la gobernación española en Costa Rica, es los orígenes de esa gobernanza, digamos, de los españoles. El otro es el de don Claudio Barrantes, que en paz descanse, que la Academia aprobó su libro El último cacique, que explica las jefaturas que había en Talamanca a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y oí decir de Lucecar, ese es de mi autoría. Ese libro precisamente se refiere al máximo jefe de los bribris y cabécares, conocido también en ese tiempo, en el siglo XIX, aún ellos gobernaban Talamanca, y hasta posiblemente 2-3 décadas del siglo XX también había usécares. Entonces es complementario con el de don Claudio en eso de describir las últimas jefaturas indígenas en Talamanca. Así que son libros que debemos conocer para sentirnos costarricenses. Si los pastos conversaran, de Ennio Víquez, nos presenta las dramáticas vidas de un fugitivo y una familia costarricense del siglo pasado. Sus conflictos nos permiten asistir a la crisis en las bananeras y el desarrollo de la zona sur. En otro divertimento, Carlos Francisco nos lleva a caminar por el río Amazonas, entre sombras y de la mano del oscuro filósofo Heráclito, quien señaló hace más de 2500 años. En ese mismo río entramos y no entramos, somos y no somos. Al río infinito, en este caso el Amazonas, que pareciera tragarse la eternidad, el tiempo y la oscuridad, nos indica el poeta que es un río terco, sin hazañas, sin saltos, tan solo persistencia. ¿Es acaso el devenir o lo contrario? Hay 2 o 3 poemas que sí tienen un tono ya más, como le digo, más de broma, más de chiste, un poco exagerado, si se quiere, cargando ciertas tintas. Por una cuestión casi que, ¿cómo le digo yo a usted?, biográfica. Hay un poema que se llama Resabios de San Francisco, que es una ironización, una abierta parodia a una conocida oración, dicho sea de paso, muy hermosa, que se llama la oración de San Francisco de Asís. Tengo noticia que no fue San Francisco de Asís quien la escribió, la escribieron unos padres conventuales, creo que franciscanos, hasta el siglo XIX, pero siempre se asoció a San Francisco. Por supuesto, el poema es irónico, es un ataque a una forma de hacer poesía, es muy irónico. Le dejo ahí el dato para que usted lo tenga en mente. Luego, hay otro poema que es una especie de homenaje a una pintora olvidada en Costa Rica. Ella tiene un óleo de San Francisco de Asís muy poco conocido, casi desconocido. Esta pintora se fue olvidando en la historia pictórica en Costa Rica. Yo conozco muy bien el óleo, y entonces imaginé a esta mujer abandonada, olvidada, pintando a este santo con una inmensa devoción. También sería interesante que se leyera con esos ojos, no del devoto, sino de quien ve en el artista un hombre que lo que le importa es trabajar sobre su arte. Sin mayor descrédito que aventar las palabras como semillas desconocidas a la distancia, lo más lejos posible, sin otra alternativa que no dejarse destemplar por la magia, el misterio, las explicaciones, sin más calor que el tiempo de verano. Fíate de mí, de este emisario torpe, de estas manos que saben saturar, que si es del caso,
persiguen la corneja rapaz, las alimañas inhóspitas, con tal de brozar este pequeño predio hasta darle la luz que se merece. En el caso de las letras costarricenses también existe una tradición, quizás olvidada por muchas décadas, ¿no? Pero hay una tradición muy rica de humor que se remonta a los finales del siglo XIX, cuando hay toda una serie de discusiones sobre el lugar del escritor, del intelectual en la vida social. Hay figuras como la de Luis Rafael Flores, como el propio Aquileo Echeverría, como Eduardo Calzamiglia, que utilizaron el humor de una forma constante, ingeniosa, para debatir cuál era la forma de hacer literatura en la Costa Rica de su tiempo. Bueno, por alguna razón, esa tradición no es que se perdió, pero ha quedado como una tradición marginal en las letras costarricenses. Este libro recupera esa tradición y desde ella me parece que hace un ejercicio muy interesante, que es el de demoler ciertas certidumbres, ciertas constancias que nosotros podemos encontrar muy afincadas en nuestros escritores y en los escritores regionales en general. Dame una palabra que moveré el mundo. Y también hay casos ya, si se quiere, como más concretos, más nuestros. Un poema que titulé Catman, que es la historia quizá biográfica, pero ese es el único ejemplo que yo podría admitir de que lo tomo de la realidad, de un pobre individuo estadounidense que se obsesionó por transformarse en algo como un felino, en un gato, en un tigre, en un jaguar, no sé en qué. Y entonces, con toda la tecnología contemporánea, con la cosmética, con los tatuajes, con una transformación física, se fue convirtiendo poco a poco en gato. Eso me da el tema para la poesía, decir cómo es que un ser humano renuncia a su condición humana. Y ahí aparece el poema. Se lo dejo como un dato más, como una curiosidad, como una lectura que merece también cierta atención. Era mi visión, mi crítica, mi estupefacción ante ciertas prácticas de la cultura contemporánea, el culto a la persona, a la personalidad, la transformación del cuerpo, que es tan de nuestra época. Eso también es un asunto que merece atención y, por supuesto, da lugar a la poesía. Es verdad que uno quisiera escribir los versos más tristes cualquier noche, mencionar las estrellas titilantes, las arenas del mar y todo eso. Pero escribir, amigos, los versos no es lo fácil. Son necesarias las agallas, el arrojo ante el naufragio inminente, el rumor repentino de las olas a punto de tormenta y aferrarse a la vida como un tablón hallado a la deriva. Es verdad que el amor en medio de las noches estrelladas y el silencio perfecto y rutilante valen para escribir. Pero dime, poeta, oye, ilustre chileno universal, ¿dónde empiezan el amor y dónde las palabras? A mí me parece que ahí es donde el libro es muy interesante como una aportación, ¿no? Porque viene a plantear una revisión del oficio de las letras, pero desde una perspectiva mucho más aguda, más ingeniosa, mucho más fresca. Y esto yo creo que tiene una importancia vital, porque pone a las letras contemporáneas, o mejor dicho, a las letras costarricenses, en un ámbito mucho más cercano a lo contemporáneo, ¿verdad? Donde el discurso literario pues también se ve como una práctica que tiene ámbito para el desenfado, ¿no? Pero también porque pone al lector frente a una forma diferente de poesía, que quizás no es la que el lector ordinario está esperando, ¿no? El lector ordinario piensa que el discurso poético es algo mucho más solemne, se le ha dicho que es algo que se debe leer con una cierta seriedad, y lo cierto es que un libro como estos nos muestra que la literatura siempre tiene que ver con el juego, con el ingenio, tiene que ver con la capacidad de reírnos de nosotros mismos, incluso en aquellas esferas que nuestra cultura considera altas, sofisticadas, elaboradas. Lo cierto es que el discurso poético no tiene por qué estar marcado por esa solemnidad. Sin más calor que el viento de verano y sin mayor descrédito, Carlos Francisco nos avienta sus palabras como semillas desconocidas a la distancia. No caen tan lejos, quedan impresas en la antología Nada de todo aquello. Desde ahí, nos llega esa luz merecida a quienes se acerquen a la lectura de la antología. Libro que cierra con la variación de un consejo antiguo. Dame una palabra que moveré el mundo.